A continuación, vamos con la exposición de la doctora Liz Padilla. Como es de vuestro conocimiento, la doctora Liz Padilla es nuestra directora de Latin Juris en México. Ella nos platicará sobre el derecho al debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de hacer referencia, desde luego, a sus líneas de investigación que hemos visto que ha tenido gran trascendencia y que de hecho han sido, de paso le comento a la doctora Liz, han sido requeridos también en el Ecuador, de que podamos acceder a sus últimas publicaciones, como la metodología geométrica, que ilustran bastante bien esta investigación que usted ha desarrollado, estimada doctora. Siempre es un gusto tenerla por aquí. Bienvenida, muy buenas noches. Tiene la palabra. Buenas noches a todas y a todas, mi querido doctor Damián Armijos. Te agradezco infinitamente siempre tu respaldo que me has dado como directora de Latin Juris México, que ya tengo varios años ya con el cargo, pero bueno, yo encantada de la vida, como siempre, y también encantada de la vida de participar con ustedes y de mostrarles, como tú bien lo dices, algunas de mis ideas. ¿Cuánto tiempo tengo, mi querido amigo? ¿Con cuánto cuento? Tenemos 50 minutos, doctora. 50 minutos, perfecto. Entonces, para poner aquí el temporizador, sí. Y en ese sentido, bueno, pues precisamente voy a utilizar el día de hoy el tema de la metodología geométrica para efecto de hablar del debido proceso. Un debido proceso que en la Convención Americana de Derechos Humanos está desarrollado aparentemente, ¿no? En materia penal, y aparentemente solamente se puede aplicar en materia penal, pero bueno, que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las opiniones consultivas, se ha referido a que este debido proceso se debe aplicar a todo el derecho punitivo. Y de ahí que bueno que salió mi investigación relativa al punitivismo punitivo, en donde, bueno, pues a partir de una serie de disciplinas jurídicas como lo es la administrativa, como lo es la disciplinaria, la penal, la laboral, la fiscal, el derecho administrativo sancionador, bueno, pues evidentemente se deben utilizar estos principios. Voy a empezar con una cita del profesor Zaffaroni, que ustedes seguramente conocen, argentino, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que señala que para él es muy riesgoso el hecho de las teorías que quieren eliminar al derecho penal o que quieren, al final del día, minimizarlo, como el derecho penal mínimo, por ejemplo, no porque esté preocupado por el derecho penal, sino al final del día porque las garantías que están en torno a la operatividad del derecho penal se eliminarían de todas estas disciplinas jurídicas. Y señala el doctor Zaffaroni que en la Alemania nazi, bueno, pues los genocidios que se llevaron a cabo ni siquiera fueron a partir o a través del derecho penal, sino que fueron a través del derecho administrativo, el derecho administrativo policial. Y el derecho penal estaba, digamos, direccionado para los alemanes y el derecho administrativo para los judíos, para los testigos de Jehová y bueno, para toda esta gente con la cual se sufrió todo este exterminio. Y precisamente la metodología geométrica es la que, digamos, la metodología que ahorita ya con la nueva sentencia del 12 de abril que condenaron a México de la Corte Interamericana, el caso García Rodríguez, ahorita estamos haciendo aquí en la FES Acatlán de la UNAM un análisis sobre el tema de las restricciones al ejercicio de los derechos humanos que el día de hoy compartiré con ustedes. Y bueno, pues si me permiten compartir pantalla, ya la tengo aquí. Listo, habilitado. Gracias, gracias. Ya tengo aquí la pantalla, ya la ven, ¿verdad? ¿Ya la ven? Sí. Bueno, comentarles que la metodología geométrica está compuesta por 6 figuras geométricas. La primera es el rombo, la segunda la estrella, la tercera el pentágono, la quinta el cuadrado, la sexta el triángulo y la séptima el cono.
Y todas estas figuras geométricas se tienen que operar así en orden, como les estoy diciendo. No puede haber ninguna variación, porque si existe una variación en cuanto al derecho punitivo, esto indicará que se están violando derechos humanos. Y en primer término, ¿no? Me parece que la más importante para efecto de que se pueda observar un debido proceso, tenemos a el rombo. El rombo se va a operar de la siguiente forma que les voy a comentar y no puede variarse absolutamente nada. Como ustedes observan, en la parte de arriba tenemos a la convencionalidad. En la parte de arriba del rombo, a un lado tenemos la Constitución, nuestras constituciones de los estados. Del lado izquierdo tenemos la jurisprudencia de nuestras cortes y en la parte de abajo la ley secundaria. La ley secundaria, desde la norma dura y la norma blanda cuando sea necesario, sobre todo en materia administrativa, en materia disciplinaria, en materia fiscal. Entonces, esto no puede variar, no podemos subir, ¿no?, a la punta del rombo, la ley secundaria, no podemos subir la jurisprudencia a la punta del rombo, no podemos bajar la Constitución y subir la ley secundaria, no es así. Entonces, el rombo se opera de arriba hacia abajo, ¿no? En donde la ley secundaria tiene que ser acorde, así como ustedes ven en esta línea roja, tiene que ser acorde a la convencionalidad. Por convencionalidad, evidentemente, entendemos el sistema universal de derechos humanos, el sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le agregamos las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le agregamos las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todos los protocolos que tengan que ver, así como las resoluciones de aquellos tribunales que conforman el sistema universal, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Africano de Derechos Humanos y evidentemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, básicamente, ¿no? Este es el tema de la convencionalidad y la ley secundaria. Las normas que contengan nuestras leyes secundarias tienen que ir acorde a todos estos puntos. Si no van acorde a estos puntos, pues entonces significará que la ley secundaria pues violenta derechos humanos y eso se puede arreglar mediante un control difuso de convencionalidad o un control concentrado de convencionalidad. La ley secundaria tendrá que ser acorde a la Constitución también, a nuestras constituciones. Pero ¿qué pasa cuando existe el mismo derecho humano en la convencionalidad y en la Constitución? ¿Cuál tenemos que aplicar y cuál es la herramienta que tendríamos que aplicar en este sentido? Bueno, ustedes observan que aquí tenemos una línea punteada con dos flechitas, que es la cláusula de interpretación conforme, que la tenemos en nuestra Constitución, la tiene Ecuador, si no es así, corríjanme por favor, la tiene Colombia, la tiene Perú, la tiene Bolivia, y esta cláusula de interpretación conforme, nosotros acá en México, la tenemos en el artículo 1 constitucional, párrafo 2, y donde nos señala que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en este sentido, la herramienta que nosotros utilizaremos, pues será el principio pro persona. El principio pro persona desde una, digamos, expectativa de crecimiento, de progresividad, que si tenemos, por ejemplo, en México, en un reglamento, en la norma más baja, una norma que proteja más al sujeto, la subimos para su aplicación. Entonces, el principio pro persona es sumamente importante y en este sentido es como nosotros vamos a resolver el tema de los derechos humanos. Entonces, si el derecho humano protege con mayor intensidad en la Constitución, entonces se aplica la Constitución
y se inaplica la convencionalidad. Pero si la convencionalidad, una sentencia de la Corte Interamericana o una opinión consultiva, protege más el principio pro persona, entonces estará a lo que diga la convencionalidad. También esta ley secundaria, fíjense ustedes, aquí voy a cambiar de color, también esta ley secundaria tiene que ser acorde a las jurisprudencias de nuestros tribunales, ¿no? En este caso en México, tribunales colegiados de circuito, las salas, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aquí en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, pues es toda la jurisprudencia que emita la Corte, pues es obligatoria para todas las autoridades por debajo de la misma. Sin embargo, esta jurisprudencia, para que sea objetiva desde este modelo de derechos humanos, entonces tendrá que ser acorde tanto a la Constitución como también a la convencionalidad, ¿no? Evidentemente, la Constitución tiene que ser acorde a la convencionalidad y la convencionalidad acorde a la Constitución en términos de la cláusula de interpretación conforme. Entonces, así básicamente es como se tiene que operar un derecho humano. Ejemplo, ¿no? El derecho humano a la defensa. Pongamos este ejemplo y operemos el rombo. Miren ustedes, hablemos de una ley secundaria, hablemos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, el derecho a la defensa, lo tiene desde dos vertientes. La primera vertiente en el sentido de que el sujeto se puede defender por sí mismo, defensa por sí mismo, ¿no? Después también está la otra vertiente que se puede defender por abogado, abogado particular. Tiene tres vertientes, perdón, abogado particular. La tercera vertiente que se pueda defender por abogado, abogado público, ¿no? Una defensa pública que el Estado le otorgue si no tiene quien lo defienda. Si nosotros nos vamos a la convencionalidad, el artículo 8.2, inciso B, señala también el derecho a la defensa bajo dos vertientes. Tres vertientes igual. Es defenderse por sí mismo. Segunda, defenderse por abogado privado. Y tercera, defenderse por un abogado público. Entonces, bueno, digamos que la ley general, pues evidentemente no es contraria a la convencionalidad, pero ahora veamos qué nos dice la jurisprudencia. La jurisprudencia, por ejemplo, en materia disciplinaria, hay una que emite un tribunal colegiado de circuito del estado de Coahuila en materia administrativa y nos dice, a ver, el servidor público se puede defender por persona de confianza. Fíjense, ese es un término que en México ya ni existe, pero bueno, así dice la jurisprudencia del 2022, por persona de confianza. Después se puede defender por un abogado. Se puede defender por un abogado público o se puede defender por un abogado privado, ¿no? Abogado privado. Pero ¿qué pasa con la Constitución? La ley secundaria también debe ser acorde a la Constitución. ¿Qué pasa con la Constitución? La Constitución política señala que únicamente en términos del 20 constitucional, apartado B, fracción octava, una persona que está siendo imputada por un delito, ahí utilizamos el principio mutatis mutandi, ¿no? Que retoma el caso Petro Úrrego contra Colombia, el caso Maldonado Ordóñez contra Guatemala en materia disciplinaria, el caso López Mendoza también contra Venezuela, y nos dice evidentemente que los principios de derecho penal se pueden aplicar mutatis mutandis al derecho disciplinario. Entonces, en la Constitución, en materia penal, la cual se puede aplicar mutatis mutandis al derecho disciplinario, señala que el derecho a la defensa únicamente podrá ser por, ya se me pintó ahí un corazón, pero bueno, ahorita lo borro, únicamente puede ser una defensa técnica y adecuada, no hay más. Una defensa técnica y adecuada. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que es contrario, si ustedes se fijan, ¿no? Quiere decir que es
Esto de la Constitución, que yo estoy encerrando en color morado, es contrario a la convencionalidad, porque la convencionalidad no señala que se pueda defender por sí mismo, más bien, y no habla de la defensa técnica y adecuada. La jurisprudencia del Tribunal Colegiado de Circuito de Coahuila en materia administrativa igual es contraria, porque no señala que la defensa tenga que ser técnica y adecuada. La ley secundaria igual señala que tiene que ser por sí mismo, por un abogado particular o público, pero no habla de la defensa técnica y adecuada. Entonces, si nosotros aplicamos esta cláusula de interpretación conforme con base al principio pro persona, evidentemente lo que tiene que hacer la autoridad, y en términos del artículo 1 constitucional, párrafo 3, que las autoridades tienen en todo tiempo y dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de proteger los derechos humanos. Entonces, de acuerdo al bloque de constitucionalidad mexicano, que también lo tiene Ecuador, ¿no? Que son los derechos humanos que están en la Constitución y los derechos humanos que están en la convencionalidad, y aquí en México el 133 de la Constitución Política, que señala que los derechos humanos y esta Constitución será la ley de toda la Unión. Entonces, vamos a aplicar con base en el principio pro persona la Constitución. Y no aplicamos la convencionalidad en el derecho a la defensa, y no aplicamos la jurisprudencia del Tribunal Colegiado de Circuito, e inaplicamos la ley secundaria. Y resulta que en México, tratándose de un derecho punitivo, materia fiscal, materia administrativa, de acuerdo al caso Moya Solís contra Perú, materia disciplinaria, materia penal, materia laboral, y materia de derecho administrativo sancionador, únicamente el sujeto podrá llevar o tomar frente a un procedimiento si cuenta con una defensa técnica y adecuada. Entonces, digamos que esa es la parte, ¿no? Esa es la parte más sencilla de cómo se opera el rombo. Sin embargo, tenemos un problema, y yo supongo que en el Ecuador también lo tienen. Ustedes me dirán ya al final, miren ustedes, voy a borrar el ejercicio que nosotros acabamos de hacer de operatividad con respecto al derecho a la defensa. Ustedes pueden meter cualquier garantía mínima aquí, el derecho a un traductor, por ejemplo, en las comunidades indígenas en el Ecuador, y aquí que tenemos, ¿no? En México también, pueden utilizar el derecho a la no autoincriminación, cualquier garantía mínima que ustedes consideren. Pero tenemos un problema aquí en México. Y les voy a decir cuál es el problema, y este problema lo señaló acertadísimamente uno de los mejores exministros que hemos tenido aquí en el país, que ahora está en retiro, el ministro Cosío Díaz, que gracias a él yo me quiero atrever a decir que tenemos todo este conocimiento y toda esta operatividad jurídica en materia de derechos humanos, porque si no, aquí en México seguirían aplicando, como en algunas ocasiones lo siguen haciendo, con el tema de la ley secundaria. Miren ustedes, la problemática la tenemos aquí, en este punto de la jurisprudencia y en este punto de la Constitución, en las dos. Y les voy a decir por qué. Porque les estoy hablando de restricción de derechos humanos, así como lo estoy señalando. Restricción de derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que existen algunos elementos, ahorita les voy a decir aquí restricción. ¿En qué consiste esa restricción? ¿En qué consisten esas restricciones, mis queridos amigos? Restricción. Fíjense bien, restricción a los derechos humanos. ¿En qué consisten esas restricciones? Bueno, pues esas restricciones consisten en que en México las restricciones contenidas en la Constitución hacen a un lado la convencionalidad, así como les digo. Hacen a un lado la convencionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando en la Constitución exista una restricción al ejercicio de los derechos humanos, se tendrá que estar a la Constitución.
Y la Corte, interpretando esta restricción que nosotros tenemos, estas restricciones que utilizan o interpretan del artículo 1 constitucional, la Corte emite jurisprudencia, nuestra propia Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, emite jurisprudencia que restringe derechos humanos. Y dentro de esa jurisprudencia tenemos el expediente Varios 297/11, de donde deviene una jurisprudencia, la marcada con el número 2006-224, y que señala: cuando en la Constitución exista una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, deberá estarse a lo que diga la Constitución. Y sacan otras jurisprudencias señalando que no se puede, cuando existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es obligatoria para los jueces mexicanos y para todas las autoridades en México, si existe una restricción, se estará a lo que diga la restricción. Mis queridos amigos, esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque lo que se ha estado haciendo en México es aplicar estas restricciones a rajatabla. Ejemplo de ello, la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa que encontramos en el artículo 19 constitucional, y que con base en algunos delitos, cuando una persona es vinculada en el catálogo que prevé el artículo 19 constitucional de delitos, no se le da la oportunidad del contradictorio a la defensa. Simplemente el juez vincula y dicta en automático la prisión preventiva oficiosa. Entonces, eso había sido hasta, digamos, ahorita todavía se rehusan, o sea, no crean que ya se resolvió el problema. Tenemos 1, 2, 3 jueces valientes. Pero sucede que el año pasado y el 12 de abril de este año condenan al Estado mexicano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano. ¿En qué casos? En el caso Zompanxle Tecpile, y en el caso que es el que más me interesa, porque es donde viene más el tema más importante, en el caso García Rodríguez. Y el doctor Cosío, el ministro en retiro, García Rodríguez contra México, el ministro en retiro lo señaló porque él fungió como perito en la audiencia de ley de la Corte Interamericana por parte de la víctima. Y él lo que les decía a los jueces de la Corte Interamericana es que mira, aquí el tema son las restricciones, porque la condena que ustedes pongan, Corte Interamericana, si ustedes no eliminan las restricciones de la Constitución o hacen algo, entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a seguir restringiendo y restringiendo y restringiendo derechos. Es algo así, amigos, como si yo les dijera que a través de una jurisprudencia se restringe el derecho humano a la vida. Así de inocuo lo que les estoy diciendo, así de ridículo lo que les estoy diciendo. Porque sabemos todos que todo país que forma parte, todo Estado del Sistema Universal de Derechos Humanos, está prohibida la pena de muerte. Entonces, es como si la Corte restringiera ese derecho humano a la vida y evidentemente determinara la posibilidad de la pena de muerte. Estas restricciones, señala la propia Corte Interamericana, son propias de un Estado dictatorial, porque no estamos señalando que las restricciones no puedan existir. Evidentemente sí, hay derechos humanos que no se pueden restringir ni suspender. Ahorita vamos a ellos cuando vayamos a la estrella. Pero hay derechos humanos que sí se pueden restringir. Prohibido en el sistema interamericano de derechos humanos y en el sistema universal de derechos humanos restringir un derecho humano si no se hace a través de un test de proporcionalidad, que en México evidentemente no se usa test de proporcionalidad. Y a mí me encantaría, y en este momento lo voy a hacer, que nos vayamos al punto medular del caso García Rodríguez. Fíjense ustedes,
El caso García Rodríguez, desde el punto 175, déjenme aquí poner mi pluma, ¿no? Desde el punto 175, está señalando que el arraigo, ¿no? Pero ojo, ojo, no solamente por hablar del arraigo y de la prisión preventiva en materia de restricciones de derechos humanos, nos vamos a quedar con esas dos. No, 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 no. O sea, a ver, mis queridos amigos del Ecuador, esta sentencia aplica para todas las restricciones constitucionales y todas las restricciones que sean emitidas por nuestras cortes, por nuestras autoridades, todas las restricciones, en todas las materias, en materia penal, administrativa, disciplinaria, fiscal, administrativo, sancionador, civil, en materia de extinción de dominio civil, en materia laboral, en todo aplica, porque en México tenemos restricciones laborales, tenemos restricciones administrativas, tenemos restricciones penales, entonces en todo aplica. Y la Corte aquí está señalando, estas restricciones resultan contrarias a la Convención Americana y está señalando evidentemente cuál es, ¿no? El control judicial, a no ser privado de la libertad, fíjense, arbitrariamente. ¿Esto qué quiere decir? Arbitrariamente quiere decir que no se utilizan los principios de proporcionalidad, que no se utilizan los principios de razonabilidad, que no se utilizan los principios de necesidad, de cautela, de pertinencia, de idoneidad en la medida cautelar. Hacer oído, el aplicar una restricción desde una perspectiva rajatabla, como las que se hacen en México a través de estos dos instrumentos, que es la jurisprudencia y la Constitución, violentan todo esto, es contrario a la Convención Americana, evidentemente, a la presunción de inocencia, por supuesto. Entonces, vulneran estos principios de la Convención Americana, el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, contenido en el artículo 24 de la Convención. Entonces, todos estos derechos, dice la Corte, vulneran, todas estas restricciones, perdón, vulneran el artículo 2 de la Convención Americana. Entonces, dice la Corte en el 176, esta es la sentencia que les platico del 12 de abril de este año, caso García Rodríguez contra México, que se nos notificó esa fecha. Y miren ustedes, la propia sentencia de la Corte Interamericana está metiendo dentro de sus puntos el expediente varios que yo les señalé. 293 diagonal 11, de donde deviene la jurisprudencia 2006-224, en la cual se restringen derechos humanos. Y está señalando, lo anterior resulta aún más problemático debido a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en México en la contradicción de tesis 293 diagonal 11, por medio de la cual aceptó que las restricciones expresas contenidas en la Constitución Nacional desplazaran la convencionalidad. ¿Ya se dieron cuenta lo que está pasando en México? Basta con que la Corte diga, yo restringo un derecho humano, entonces, ¿sabes qué? Olvídate de la convencionalidad. Sí, así es, ¿eh? Así es. Y les estoy hablando, por ejemplo, del bloqueo de cuentas bancarias, que la UIF bloquea las cuentas bancarias violentando el derecho de saber qué se le acusa, violentando el derecho a la defensa, violentando, evidentemente, estos forman parte del debido proceso, la presunción de inocencia. Esto está pasando en México. La Corte se dio cuenta gracias a la intervención del ministro en retiro, Cosío Díaz. Y entonces dice, hacen a un lado en la Constitución y la jurisprudencia, estas restricciones expresas, a la Convención Americana y las demás integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y dice, en este sentido, según indicó el perito José Ramón Cosío Díaz, les estoy señalando, los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación están obligados a acatar en la contradicción de tesis, otra vez, 293 diagonal 11, y en el expediente varios 1393 diagonal 11, que es lo mismo, están hablando de restricciones, so pena de ser sancionados. Fíjense lo que está pasando. En México, juez que no acate una restricción de derechos humanos, le inician procedimiento disciplinario de inmediato. De inmediato, ¿eh? Y además investigaciones de tipo penal. Entonces dice, se hace nugatoria la posibilidad de avanzar en el criterio que nosotros vimos
en la base del rombo, ¿no? Del principio pro persona para la aplicación de los derechos humanos. Y señala en el punto 177, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto a lo anterior, corresponde recordar que este tribunal ha señalado de forma constante que las distintas autoridades estatales, todas, judiciales, administrativas, legislativas, todas, de acuerdo al caso Hellman contra Uruguay, punto 239, que señala que todas las autoridades administrativas, judiciales, legislativas están obligadas a hacer un control de convencionalidad, dice aquí en el punto 77, tienen la obligación, fíjense ustedes, de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas constitucionales o cualquiera que sea, y las prácticas internas, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana, lo que yo les decía, en el marco de sus respectivas competencias, donde sea, y de las regulaciones procesales correspondientes. Y luego dice, para llevar a cabo esta tarea, las autoridades internas deben tener en cuenta no solamente el tratado, fíjense, no solamente la Convención Americana, sino llevar también la interpretación que de dicho trabajo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, su jurisprudencia, sus sentencias, como última intérprete de la Convención, como última intérprete última de la Convención, dice aquí. Entonces, ¿qué les estoy diciendo con esto, mis queridos amigos? Les estoy diciendo que no solamente México y no solamente México, sino el Ecuador y todas aquellas estados que pertenezcan, todos aquellos estados que pertenezcan al Sistema Interamericano de Derechos Humanos pueden resolver esta problemática que ustedes están viendo en la pantalla. ¿Cuál es la sentencia de la Corte Interamericana que resuelve esta problemática? Yo le llamo, miren ustedes, espero no ser muy ambiciosa, de verdad, y espero no escucharme mal ante todos ustedes, pero yo digo que yo le llamo, es un nuevo paradigma jurídico el que el caso García Rodríguez contra México nos está dando. ¿Qué nos está dando este caso? Miren ustedes, nos está señalando que aun y cuando exista una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos en la Constitución y exista una restricción expresa en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es obligatoria para todas las autoridades, ante estas dos, amigos, fíjense ustedes, se tiene que hacer un control de convencionalidad. ¿Sí? No se pueden ya aplicar a rajatabla, estas restricciones si no se hace un control de convencionalidad. Ustedes ya saben, el punto 176, el punto 177, el punto 175 del caso García Rodríguez. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo yo puedo hacer este control de convencionalidad en las restricciones? Muy sencillo. Con las mismas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es, por ejemplo, en el caso de nuestro ejemplo de la prisión preventiva oficiosa, el caso Jenkins, ¿no? Versus Argentina, el caso Catrimán Norín, o Norín Catrimán, versus Chile, ¿no? El caso Quimel versus Argentina, ¿ya se dieron cuenta? ¿Y qué nos dicen estas sentencias? Ah, bueno, algo maravilloso. Estas sentencias nos están diciendo, mis queridos amigos, a ver, para que tú puedas restringir un derecho humano, cualquiera que sea tienes que hacer un test de proporcionalidad. Tenemos 3 test de proporcionalidad. El primero, el que nos plantean
estas sentencias, entre otras, ¿eh? O sea, estos solamente son ejemplos. ¿Cuál es este test de proporcionalidad? Ah, bueno, no puedes restringir un derecho humano si no se hace antes un análisis de proporcionalidad. Si no se hace antes un análisis de razonabilidad para su aplicación. Razonabilidad. Si no demuestra la autoridad la necesidad de la medida cautelar de la aplicación. Si no demuestra antes la pertinencia, ¿no? Y si no demuestra antes la idoneidad de la medida. Si esto no se cumple en una restricción, como lo es la privación de la libertad 7.3, nadie puede ser privado de la libertad de forma arbitraria. Es lo que está señalando, ¿no?, la Corte Interamericana en el caso García Rodríguez contra México. Insisto, no solamente la libertad, cualquier derecho humano que se pueda restringir. El test número 2. El test número 2 deviene de la Constitución y de la ley secundaria. En este caso, Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Aquí estoy, donde nos dice, a ver, sí, puedes restringir la libertad siempre y cuando se demuestre la necesidad de cautela, de que se va a fugar. Entonces, pues tienes que demostrar que no hay necesidad de cautela, ¿no? O hay necesidad de cautela. El punto 2, que no hay riesgo o que hay riesgo para testigos o víctimas. Testigos o víctimas. Fiscalía, tienes que demostrar también, pues, que no hay riesgo de que entorpezca el procesado, el procedimiento, ¿no? El procesado, el procedimiento. Entonces, ahí tienes tu siguiente test de proporcionalidad, evidentemente. Y tenemos un tercer test de proporcionalidad, tercero. Nuestro tercer test es este, donde juntamos por un lado los principios que tenemos aquí a nivel constitucional y que tenemos a nivel convencional y los analizamos con el caso García Rodríguez contra México, que te está diciendo, tienes que interpretar, tienes que aplicar la interpretación, ¿no?, de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está señalando en las sentencias, en su sentencia, la interpretación con respecto a la contrariedad, evidentemente, de la restricción de un derecho humano, ¿no?, contraria a los fines de la Convención Americana. Conclusión en este sentido, conclusión. Bueno, ello implica que en ningún país del sistema interamericano, en ningún estado del sistema interamericano, incluidos México y Ecuador, no se puede restringir un derecho humano a rajatabla. Se tiene que hacer, evidentemente, este test de proporcionalidad. Miren ustedes, hace algunos meses, nuestra ministra presidente, ¿no?, emitió un proyecto que no lo dejaron pasar porque todavía no llegaba a la Corte, la resolución de la Corte Interamericana. La ministra Piña, que actualmente es la presidenta, que ha sido muy atacada por contrarios, ¿no?, a su ideología y a su pensamiento, incluso atentando en contra de su seguridad personal. Fíjense lo que indica en el punto 22 con respecto a las restricciones, sobre todo al punto de la prisión preventiva oficiosa. Dice, por lo tanto, indican que su imposición de manera oficiosa, sin un estudio previo sobre su idoneidad, necesidad y proporcionalidad, el test 1, acuérdense, el test convencional, el test de proporcionalidad convencional, es inconvencional, dice la ministra Piña, porque debe tomarse en cuenta, si bien los supuestos de procedencia de la prisión preventiva oficiosa están descritos en el texto constitucional, el contenido del mismo no puede leerse de manera aislada. Así es, no puede leerse de manera aislada. ¿Esto qué quiere decir?
Nos dice la ministra Piña, a ver, espérense tantito. La Constitución mexicana no se puede entender de forma aislada, sino que hay un bloque de constitucionalidad, que es la Constitución más los derechos humanos contenidos en la Constitución, más los derechos humanos contenidos en la convencionalidad. En la convencionalidad, entendida la convencionalidad, como ya se las expliqué en el rombo. Entonces, no podemos leerlo de manera aislada desde aquí, fíjense, no puede leerse de manera aislada, sino de manera sistemática, dice la ministra. Ah, ok, entonces de manera sistemática es todo esto, todo lo que está con verde, ¿ok? Tanto los derechos humanos de la Constitución como los derechos humanos de la convencionalidad. Creo que se ve mejor en rojo, pero bueno, lo pongo aquí en rojo para que ustedes lo vean, ¿no? Y luego sigue señalando, sino de manera sistemática, con lo reconocido en la Convención Americana y la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana, ya que sus criterios son vinculantes para el Estado mexicano si se aplican de conformidad con el principio pro persona. La ministra nos está diciendo que el tratamiento para las restricciones lisas y llanas es este que yo les estoy señalando aquí. Es este. Esto no quiere decir, ¿no? Porque algunos juristas mexicanos y jueces, a mí me ha tocado en revisión de medidas cautelares, lo que ellos están pensando, ¿no? O sintiendo, es que les estás diciendo que inapliquen la Constitución, que inapliquen la prisión preventiva oficiosa, que inapliquen las restricciones que están en la prisión, perdón, que están en la Constitución, y eso no lo pueden hacer. Evidentemente no. Aquí no se trata de eliminar la prisión preventiva oficiosa. Aquí se trata de hacer un control de convencionalidad de acuerdo al test de proporcionalidad con la prisión preventiva oficiosa y con cualquier otra restricción para que le des al sujeto el derecho de contradicción, el principio contradictorio, el derecho contradictorio. Y así, si es necesaria la prisión preventiva oficiosa, que ambas partes entren en debate y el juez lo determine cumpliendo con estos test de proporcionalidad. ¿Ya se dieron cuenta? Y si no se cumplen, pues entonces no podrá dejársele, ¿verdad?, adentro en una prisión preventiva oficiosa. Me parece que así es como se resuelve esa problemática que teníamos en el rombo con respecto a las restricciones. El caso García Rodríguez contra México, quiero decirles que a nosotros nos está dando mucha luz como juristas. Estamos en construcción, estamos trabajando arduo como juristas postulantes. Hay jueces que nos dicen que no, nos vamos al amparo indirecto y los jueces de distrito nos dicen que no, entonces nos queda irnos a la revisión y si nos dicen que no, vamos a tener que llegar a la corte. Pues ya sabemos cuál es la línea de la ministra Piña, la ministra presidente, que ustedes ya la vieron ahorita que la analizamos un poquito. Y si llega a la corte entonces señalará evidentemente un tema, ¿no? Y dictará una jurisprudencia donde se materialice todo esto que estamos señalando. Pero insisto, es una lucha, no sé cuánto tiempo vaya a durar. Nosotros estamos pensando quizás en 1 año, quizás en 2 años, quizás hasta en 3 años, pero si no hacemos este trabajo de litigio, este trabajo de postulancia, ahorita ya en el país muchos juristas están solicitando la revisión de la medida cautelar bajo estos elementos. Entonces, bueno, pues esperemos a ver qué nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va por allá, ¿no? Porque, bueno, el caso García Rodríguez, la Corte Interamericana, ya nos dio las pautas. Entonces, eso es, a grandes rasgos, cómo debe funcionar el debido proceso, ¿no? Que voy a cerrar con esto, me voy a ir al tema de la estrella, ¿no? El debido proceso, que son garantías que evidentemente se pueden restringir y suspender,
me voy a la página 135, 136, pero hay otros derechos que no se pueden restringir ni suspender, como los que ustedes están viendo en la pantalla, que son las garantías mínimas que toda autoridad punitiva debe aplicar. Así como la funcionalidad del rombo, la estrella también tiene una funcionalidad. La estrella no es otra cosa que las garantías mínimas del debido proceso legal y tiene ciertas reglas. Las reglas contenidas aquí son las siguientes. Regla número 1, cuando hay un derecho punitivo siempre habrá presunción de inocencia. Insisto, opinión consultiva 11/90, el debido proceso desarrollado en materia penal se deberá aplicar a las materias punitivas como derecho civil, derecho administrativo, derecho fiscal, derecho laboral. Siempre habrá presunción de inocencia. ¿No? Aquí en México ahorita hay muchos juristas que están cambiando su forma de pensar, pero en un inicio decían que esto era propio del derecho penal y que no se podía aplicar al derecho disciplinario, que la presunción de inocencia se podía modular o diluir. No, 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 no. Los derechos que ustedes están viendo aquí jamás se pueden modular ni diluir en ninguna materia punitiva. Ninguna, ninguna, ¿eh? Siguiente regla, cuando hay un derecho punitivo hay presunción de inocencia y por tanto hay debido proceso legal. Siguiente regla, cuando hay un derecho punitivo, hay presunción de inocencia, hay debido proceso legal y hay derecho a la defensa. Siempre, jamás se le deberá dejar sin defensa al sujeto imputado en un derecho punitivo. O un sujeto que esté en proceso y que pueda ser sancionado. Porque el caso Moya Solís contra Perú señala que no importa, que no es necesario que la sanción sea material y formal. Basta con que la sanción sea material para que apliquen todos estos principios contenidos en el 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Siguiente regla, cuando hay un derecho punitivo, hay presunción de inocencia y debido proceso legal y por tanto hay derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. Aunque ustedes no lo crean, en México tenemos procedimientos como el procedimiento disciplinario del Poder Judicial, donde señala que el amparo es improcedente contra actos del Consejo de la Judicatura Federal y quien resuelve un procedimiento disciplinario es el Consejo de la Judicatura Federal. Por ende, no le permiten a los sujetos sancionados que recurran el fallo mediante un recurso que además tiene que ser eficaz y eficiente. Siguiente regla, cuando hay un derecho punitivo, hay presunción de inocencia y debido proceso legal y por lo tanto hay derecho a ofrecer y desahogar pruebas, evidentemente. Hay que darle la oportunidad al sujeto y el tiempo, plazo razonable, lo tenemos en el 8.1, plazo razonable para que pueda preparar su defensa. Siguiente, cuando hay un derecho punitivo hay presunción de inocencia y debido proceso legal y por tanto hay principio de inmediación. El juez, la autoridad que va a resolver, en todo momento tiene que estar presente en el desahogo probatorio para poder valorar las pruebas. Siguiente principio, cuando hay un derecho punitivo, hay presunción de inocencia, hay debido proceso legal y por tanto hay principio de contradicción. Evidentemente se le tiene que dar otra vez uno de los elementos mínimos, artículo 27 de la Convención Americana, párrafo segundo, 29 de la Constitución Política Mexicana, párrafo segundo. Estos derechos que ustedes observan aquí no se pueden suspender ni restringir. Estos no, jamás, jamás. Entonces, imagínense ustedes en una restricción al ejercicio de los derechos humanos donde no se le da el derecho al contradictorio, a la parte que se le va a aplicar la medida, viola el debido proceso legal y violenta evidentemente la presunción de inocencia por estas reglas. Siguiente principio, cuando hay un derecho punitivo, hay presunción de inocencia, hay debido proceso legal y por ende hay derecho a un traductor. Nosotros aquí en México, al igual que en el Ecuador, estaba escuchando, pues también tenemos mucha protección en materia de derechos humanos en nuestra Constitución hacia las personas que pertenecen a una comunidad indígena. Siguiente regla, cuando hay un derecho punitivo hay presunción de inocencia y debido proceso legal y hay derecho a guardar silencio. Esas cuestiones que señalan en todo el derecho punitivo. Ay, es que si no contestas la imputación, si no contestas el informe de presunta responsabilidad administrativa, quedarás por confeso de todo lo que diga el IPRA. Sí, cómo no. O se tendrá por contestado en forma negativa. No, espérenme.
Aquí hay un derecho a guardar silencio, por lo que su silencio, dicen estos principios, no podrá ser utilizado como prueba o indicio de su responsabilidad, ni penal, ni laboral, ni fiscal, ni administrativa, ni disciplinaria, ni civil. Ojo, ojo, o sea, insisto, aplica todo el derecho punitivo. Eso lo manejo en mi libro del relativismo punitivo. Siguiente principio. Cuando hay un derecho punitivo hay presunción de inocencia y debido proceso legal y evidentemente hay derecho de saber qué se le imputa. Caso Moya Solís contra Perú, punto 69, en donde evidentemente está señalando la Corte Interamericana que aun y cuando se trate de un procedimiento administrativo, si al sujeto se le está sancionando desde una perspectiva material, automáticamente tiene derecho a todos estos principios. Y uno de esos derechos es evidentemente el derecho de saber qué se le imputa. Por lo que los exámenes de control de confianza son absolutamente inconvencionales y de derechos humanos. ¿Por qué? Dice la Corte Interamericana, te tienen que decir sobre qué va a versar el estudio que te van a hacer. Te tienen que decir exactamente cuál fue tu calificación, por qué fue tu calificación, por qué pretenden separarte del cargo y te deben permitir defenderte. Siguiente regla, ya me quedan unos pocos minutos. Siguiente regla, cuando hay un derecho punitivo, hay presunción de inocencia y por ende hay duda razonable. ¿Esto qué implica? Que la autoridad tiene que demostrar los extremos de su imputación. Cualquier autoridad punitiva. No se puede decir, es que seguramente lo iba a hacer, es que el derecho disciplinario de autor, el derecho penal de autor, por su peligrosidad. No, 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 no. Eso va en contra, ya lo ha dicho la Corte Interamericana, en contra del principio de legalidad. Última regla de la estrella. Ok, la última regla de la estrella es la siguiente. Cuando hay derecho punitivo, hay presunción de inocencia, por lo tanto, debido al proceso legal, y por lo tanto, la carga de la prueba la tiene la autoridad. Así tal cual. A partir de aquí, mis queridos amigos, se da un tema de efecto dominó. ¿Qué quiere decir? Que si se violenta la carga de la prueba, la duda razonable, o el derecho de saber qué se le imputa, o el derecho de guardar silencio, o el derecho a un traductor, o el principio de contradicción, o el principio de inmediación, o el derecho a ofertar pruebas, o el derecho a recurrir el fallo, se violenta el derecho a la defensa. Cualquiera de estos que se violenta el derecho a la defensa. Y por ende, violentándose el derecho a la defensa, se violenta el debido proceso legal y por ende la presunción de inocencia. Por tanto, la sanción que vaya en contra de todos estos principios es arbitraria y violatoria de derechos humanos. Pues aquí termino porque ya se me terminó mi tiempo, me pasé por ahí algunos minutitos. Yo espero que todas estas cosas que nosotros vimos, les digo, solamente son dos de las figuras de mi metodología geométrica. Ya después de ahí sigue el pentágono, que son las claves, digamos, las fórmulas de cómo y qué características requiere la aplicación de estos principios desarrollados en materia penal, mutatis mutandis, a derecho administrativo, a derecho disciplinario, a derecho fiscal, a derecho laboral, a derecho civil, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos va dando la pauta en el Pentágono con sus 5 reglas y con la modulación de estos principios, que solo son 3, el principio de legalidad, de exacta aplicación de la norma y de prohibición y analogía y mayoría de razón. Pero bueno, ya habrá oportunidad para que yo les pueda dar algún tipo de curso, o ustedes ya saben, síganme en mis redes sociales, Facebook Liz Padilla con Z, Twitter LZBet Padilla 2, también me pueden seguir en mi canal de YouTube, doctora Liz Padilla Oficial, ahí hay ahí explico la estrella, esto que ustedes acaban de ver, más detenidamente, ¿no? Como en 2 horas, más o menos, con ejemplos y todo. Y bueno, también está el tema de las restricciones, está explicado el caso García Rodríguez también en mi canal de YouTube, mediante algunas clases en Instagram. Estoy como doctora-Liz-Padilla. Tengo muchas cápsulas de audio en Spotify, doctora Liz Padilla, Spotify, Amazon Music, Apple Music. Llevamos 3 temporadas, ¿verdad? ¿O 2 temporadas? 2 temporadas de
de estos temas, ¿no? Que ustedes podrán escuchar, van en su coche y están escuchando algunos de estos principios. Y bueno, pues como siempre, para mí es un gusto y un honor estar con la gente del Ecuador y de toda América Latina. Muchísimas gracias, mi querido amigo Damián Armijos, a Latin Juris, por darme este espacio para efecto de poder compartir ideas y mi investigación, la investigación que hacemos yo y mi equipo y yo, ¿no? Aquí en la FES Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias. Un beso y un abrazo. Cualquier duda o pregunta, estoy a sus órdenes. Gracias. Sí, excelente, estimada doctora. Muchísimas gracias. Como siempre, brillante en su exposición. De verdad, para nosotros es muy importante y satisfactorio que podamos contar con y sobre todo felicitar, ¿no? Esa apertura que tiene para compartirnos su investigación. Eso también es lo bueno de tener también esa libertad de poder eh, eh, difundir los conocimientos generados por uno mismo. Así que felicidades, querida doctora. Mientras usted desarrollaba su conferencia, yo pensaba o se venía a mi mente que las cosas en México están muy bien, hasta que dijo que tienen que luchar para llegar a la corte, y eso es algo que también pasa en el Ecuador, porque sí tenemos prácticamente lo mismo. Tenemos el control de constitucionalidad, tenemos el control de convencionalidad, tenemos el bloque de constitucionalidad, tenemos el principio pro persona, y desde luego la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para todos los estados, y aún así todavía cuando acudimos a los tribunales parece que esto que conversamos por aquí en la academia es utópico, es un mito, es algo que no se cree en los tribunales, y por eso toca emprender en una batalla bastante fuerte con el afán eventualmente de llegar quizás a los más altos tribunales de justicia y que allí podamos tener una respuesta. En ese sentido, doctora, no sé si me gustaría saber si es que en México el acceso, las posibilidades de llegar a la Suprema Corte tiene filtros más complejos, porque, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, para que podamos llegar, por ejemplo, a la Corte Constitucional del Ecuador, hace falta de que podamos agotar todos los recursos ordinarios y extraordinarios, y si es que, ojo, solo si es que el juez llega a vulnerar derechos o a inobservar o por falta de motivación vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, solo ahí uno puede acudir ante la Corte Constitucional del Ecuador mediante acción extraordinaria de protección, que es una suerte de demanda en contra del juez que ha inobservado los preceptos en materia de derechos humanos. Entonces, el filtro para acceder a la Corte Constitucional es muy complejo, es muy complejo. En el mes de febrero, la Corte Constitucional ecuatoriana dio su informe anual sobre su gestión, y resulta que la gran cantidad, la gran mayoría de decisiones de la Corte son de inadmisión. Casi es apenas cerca del 10% de las acciones extraordinarias de protección las que son admitidas por la Corte. Claro, eso no significa de que todas las demandas hayan sido bien planteadas, pero sí es un indicativo, no sé, que me preocupa, o estamos exagerando los abogados al acudir a la Corte Constitucional, o la Corte Constitucional ha exagerado en sus filtros. ¿Qué es lo que sucede en México en cuanto a esa accesibilidad al órgano de cierre en materia de administración de justicia? Mi querido amigo, estamos igual, es idéntico. Aquí, por ejemplo, en México, si tú no haces la mención, ¿no? Por ejemplo, de la violación del derecho humano, ya no es operante en la apelación, ya no es operativo tampoco en el amparo. Por ejemplo, yo tuve una audiencia hace unos 20 días donde la medida cautelar era prisión preventiva oficiosa. Fíjate lo que hacen los jueces, fíjate hasta dónde llegan.
¿no? Que si tú eres un abogado defensor que no conoces el tema, pues entonces los jueces se aprovechan de eso. Y en el momento en el que empieza a dictar la medida cautelar a rajatabla, como lo mencioné yo ahí en la exposición, el juzgador dice, ya sé que salió la sentencia García Rodríguez y ya sé que salió la sentencia Zompancle Tecpiles, y una vez les digo que no las voy a aplicar, y una vez les digo que no les voy a dejar debatir. Y entonces empieza a dictar la medida cautelar. Yo le digo, su señoría me da el uso de la voz. No le doy el uso de la voz porque estoy resolviendo. Así me contestó. Y yo le dije, a ver, entonces termine de resolver y cuando resuelva me da el uso de la voz. ¿Qué era lo que buscaba ese juez al no darme el uso de la voz y a no darle el uso de la voz a nadie? A que no invocáramos, ¿no? Esta sentencia de la Corte Interamericana que es obligatoria para el Estado mexicano. Y entonces, al yo no poder invocarla, ¿qué iba a pasar? No iba a pasar en la apelación, no iba a pasar en el amparo, porque ninguno de las defensas que estábamos ahí y había hecho, ¿no? Algún tipo de manifestación al respecto. Entonces, eso es lo que están haciendo. La mayoría de los jueces ahora están cerrando filas y todo el mundo está diciendo, no, no la vamos a otorgar, no la vamos a otorgar, no la vamos a otorgar y no la vamos a otorgar. Entonces, ¿qué pasa eso con los litigantes? No, ¿para qué? Si no, no la van a otorgar. Al contrario, yo digo, ¿para qué sí? Tenemos que solicitarla, no la van a negar. Nos vamos al amparo, nos vamos a la revisión y llegamos a la corte. Sí, es un camino largo, por eso yo te decía hace rato, puede ser un año o pueden ser 2 años, pero es un camino largo y la propia ministra Piña dijo, pues es que ya no es tema nuestro, es tema de los abogados litigantes, de los abogados postulantes, que pegoteen, ¿no? Que estén golpeteando hasta que llegue hasta a la corte, y va a haber una, y la corte se va a tener que pronunciar. Si no es que la corte también se tiene que pronunciar sobre cómo va a cumplir, ¿no? Que eso lo estamos esperando, que es el expediente varios 3, diagonal 2023, ¿no? La corte ya se tiene que pronunciar sobre cómo va a, a cumplir estas 2 sentencias de la Corte Interamericana. No ha salido, pero esperemos, ¿no? Que no haya necesidad. ¿Y qué van a hacer nuestros jueces? Bueno, que no haya necesidad, digo, que lleguemos hasta la corte, pero ¿qué van a hacer nuestros jueces? No van a mover un dedo, como lo que tú dices. Todo pareciera que fuera ilusorio, ¿no? Como si no existiera. Además, te comento, ¿no? Que por el hecho de nosotros estamos pensando, siempre un académico piensa como Ronald Dworkin, ¿no? Del juez Hércules. ¿Te acuerdas del juez todopoderoso? No, no, no. Hay jueces ignorantes, hay jueces que no conocen de convencionalidad, hay jueces que no conocen del bloque de constitucionalidad, hay jueces que no saben hacer control de convencionalidad, hay jueces que ni siquiera han leído el caso Zompancle, Tecpile, hay jueces que ni siquiera saben de test de proporcionalidad. Ese es un tema. Aquí nosotros en la FES Acatlán estamos organizando un evento que va a durar todo un día y yo los invito a todos porque lo vamos a transmitir en línea y también lo vamos a hacer de forma presencial, donde vamos a dar toda esta teoría, ¿no? Que ahorita más o menos en 40 minutos me hicieron ustedes el favor de escucharme, pero lo vamos a dar en 4 horas, esta teoría ya con más detenimiento, y por la tarde vamos a hacer la simulación de una audiencia, en donde vamos a dar los argumentos desde todos estos ámbitos que yo les estoy comentando para solicitar una revisión de medida cautelar. ¿Y cómo es que un juez debería resolver? ¿Y cómo es? Porque, por ejemplo, tú debates con el MP y me ha pasado, lo digo con toda honestidad, no ha habido un solo MP, una sola fiscalía con la que yo debata, yo, Lisbeth Padilla, que ya llevo 3 audiencias, ya voy por la 4ª y por la 5ª, me faltan 2 revisiones que ahorita tengo en puerta. No ha habido de esos 3 uno solo que conozca convencionalidad. Si nosotros nos recordáramos del rombo, me debaten desde la parte de abajo, desde la ley secundaria. No me debaten con convencionalidad. Yo le digo al juez, su señoría, que me debatan con convencionalidad, porque estoy... ¿Y sabes qué me dice la fiscalía? No, es que esas son cuestiones teóricas, doctrinarias. A ver, no, es derecho positivo. Que tú no estés estudiado, que a ti no te interese, es otro tema, porque no tienen idea nuestras autoridades de esto que estamos manejando. Entonces, ¿de qué se trata aquí en México? Y me parece que, como yo les dije, esto se aplica
en todo el sistema interamericano, no solamente en México. ¿De qué se trata? Pues de que todos los juristas interamericanos, como ustedes, como yo, tengamos los elementos, los argumentos y empecemos a crecer desde la Comisión de Derechos Humanos. Estamos en un grave problema. Tal parece que nuestros estados van directo a dictaduras, van directo a lo que ustedes hablaban de neosocialismo, yo hablo de neofascismo, van directo. Entonces, yo creo que este es el momento idóneo, aprovechar esa coyuntura de estas sentencias de la Corte Interamericana para exacerbar esos derechos humanos, pero no solamente decirlos, sino su operatividad. ¿Cómo es que estos 3 tests de proporcionalidad los puedo operar en la práctica y no se quede en meras intenciones, ¿no? La academia no somos meras intenciones, la academia somos ideas, conformadores de ideas, pero también que esas ideas sean operativas en la práctica, mi querido amigo. Entonces, pues, así andamos en México, pero pues vamos a lucharle, no nos queda de otra, que para eso venimos acá. Sí, sí, por supuesto, y por aquí vamos por la misma línea. Hace un momento tenía la mano levantada de un colega, ya la bajó, no sé si es que sigue por aquí, por favor, para cederle el uso de la palabra. Ahí está, Manuel Ricardo, tiene la palabra, por favor. Estimado Damián, buenas noches, colegas. Buenas. Estimada doctora, felicitarla por la ponencia. Excelente el tema. Me llama mucho la atención y era una consulta sobre el detalle según le comprendí, la Constitución mexicana le da, en la Constitución mexicana está prescrito que es primaria o que está por encima inclusive de la convencionalidad. Entonces, podría decirse su criterio, ¿cuál sería sobre esto frente al bloque de convencionalidad que también está, como usted lo indicó, en la propia Constitución mexicana? ¿Han pensado a lo mejor en alguna reforma de la Constitución? ¿Han pensado desde la cátedra en que este podría ser un inconveniente para que puedan prevalecer los derechos? Esa es mi duda, estimada doctora. Gracias. No, hombre, gracias a ti y mira que qué buena pregunta. De entrada, yo te voy a decir que no solamente la Constitución, ¿no? Se determina en materia de restricción de derechos humanos, se determina arriba de la propia convencionalidad, como te digo, la hace un lado, ¿no? Si hay una restricción expresa, la convencionalidad la hace un lado. Esa es como la vieja práctica, el viejo paradigma que la sentencia del 12 de abril García Rodríguez vino a decir, no, el nuevo paradigma es este. Entonces, esto es una violación a los derechos humanos, pero no solamente la Constitución, sino la propia Corte en México. Quiere decir que la jurisprudencia de la Corte está incluso por encima de la Constitución y por encima de la convencionalidad. Y utilizan argumentos de la propia Constitución. Fíjate qué tramposos, ¿no? O sea, fíjate nada más qué cuestión, digamos, tan maligna, tan diabólica lo que hacen, porque el artículo 95 constitucional, párrafo 10º, señala: la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades por debajo de esa. La ley de amparo en México, la 217, párrafo 1, dice lo mismo. Pero se olvidan de la finalidad de los derechos humanos. Se olvidan de ese test de proporcionalidad. Se olvidan de ese control de convencionalidad. Por eso te digo que es maligno, es diabólico. ¿Cómo la Corte? ¿Quién se cree? Porque no lo puede hacer. ¿Quién se cree la Corte para restringir un derecho a rajatabla, violando estos principios, ¿no? Violando y además creando el Consejo de la Judicatura, también súper diabólico, ¿no? Creando procedimientos administrativos, fincando procedimientos administrativos para aquellos jueces y autoridades judiciales que no observen esas restricciones malévolas que violentan los derechos humanos. Segundo punto, no, definitivamente no. No necesitamos una reforma a la Constitución. Los primeros argumentos que me daban los jueces mexicanos es: yo no puedo quitar la prisión preventiva oficiosa si no se reforma la Constitución o la Corte no se pronuncia. No, espérate, es que no te estoy pidiendo que la quites. No es necesario que reformen nada.
O sea, si tú haces un análisis sistemático, como dice la Corte, yo diría un análisis de complejidad, un análisis global del bloque de constitucionalidad, no necesitas sin aplicarla ni arrancar hojas de la Constitución. Lo que requieres es, de esa restricción, hacer un control de convencionalidad con estos 3 tests de proporcionalidad. ¿Y qué crees? Si quieres dejar la prisión preventiva oficiosa, lo puedes hacer, siempre y cuando esté demostrada, motivada y fundamentada la necesidad, pertinencia e idoneidad de la medida. Eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, para proteger los derechos humanos no necesitamos reformar nada. Necesitamos aplicar un control de convencionalidad, como lo está señalando el caso García Rodríguez, mediante la conformación de los 3 test de proporcionalidad que les mencioné en este momento. Gracias por tu pregunta. Bien, excelente, mi querida doctora. Muchísimas gracias a usted por esta participación, por esta ponencia. Nos quedamos, como siempre, con ganas de poder seguir platicando, pero el tiempo es limitado. Así que, mi querida doctora Liz, pues le devuelvo el uso de la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia y, como siempre, bienvenida en Latin Juris. Usted es nuestra directora y estamos muy honrados de que continúe al frente de esta gestión. Muchísimas gracias, al contrario, mi querido amigo doctor Damián Armijos, gracias por la confianza, por permitirme seguir como punta de lanza con estas investigaciones jurídicas en Latin Juris México, que bueno, pues tú sabes que para nosotros como mexicanos es importantísimo que ustedes, ecuatorianos, y que toda América Latina se dé cuenta, ¿no? O estén seguros de que acá en México estamos haciendo investigación jurídica de calidad en pro de nuestras naciones y en pro de los derechos humanos. Y siempre nosotros, hablo de mi equipo, de mí, de mi alma mater, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, por conducto de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, siempre, siempre compartiremos toda la investigación que día con día hacemos aquí. Les agradezco infinitamente. Muchísimas gracias. Ecuador, yo siempre les he dicho que es mi segundo país. He tenido muchísimo, gracias a Damián, he tenido muchísimos encuentros allá, conozco muchas partes del bello y maravilloso Ecuador, he manejado por las carreteras ecuatorianas, además me encantó, todos los volcanes, y bueno, pues cuando ustedes me indiquen, pues yo voy a estar en su país, de forma virtual o de forma física, yo encantada de la vida. Gracias a todas y a todas y que tengan excelente tarde, noche. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches, querida doctora. Muchísimas gracias. Le tomaremos la palabra. Esperamos que podamos tenerla por aquí pronto. Y lo propio con todos ustedes, apreciados participantes. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Permítanme, a propósito, comentarles una indicación final. Hemos tenido problemas en los últimos días en cuanto a compartir, a subir los videos, a compartir los materiales de lectura. Ya los hemos resuelto. Así que desde esta tarde comenzamos a igualarnos con enviarles y ponernos al día con el envío de los materiales de lectura y también de las grabaciones de las clases anteriores. Ustedes las podrán observar, por ejemplo, en el blog ya está hasta la jornada 9. Pisaremos el acelerador para ponernos al día lo antes posible y compartirles también esto en sus correos electrónicos. Con esa indicación, apreciados participantes, nos despedimos. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Nos veremos el día de mañana a partir de las 6 de la tarde. Que tengan un feliz descanso y una buena noche. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctor Damián.